todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Soy Celeste Jiménez, catedrática universitaria, analista y consultora política. Y recuerden que he creado este espacio para ustedes, para intentar entender de la manera más sencilla posible todos esos fenómenos a escala local, nacional e internacional que finalmente son parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra realidad y terminan afectando nuestra vida de alguna manera. Así es que siéntanse bienvenidos el día de hoy para intentar entender de forma sencilla y con puntos clave qué es lo que está pasando en Níger, por qué todos estamos hablando de Níger de un momento a otro en el plano internacional, por qué su golpe de estado es tan relevante y qué efecto tiene en la política y el sistema internacional actual. Golpe de estado en Níger, posible guerra regional, posible intervención militar extranjera y definitivamente señales de la crisis geopolítica que está viviendo el mundo el día de hoy, reflejados en la situación actual de Níger. ¿Dónde está Níger? ¿Exactamente en qué zona de África? ¿Por qué se vuelve tan relevante? ¿Y por qué su golpe de estado hace mucho más ruido que los golpes de estado predecesores en el 2021 en sus países vecinos? Entonces, ¿qué está pasando exactamente? ¿Cuál es la situación interna de Níger? ¿Por qué hoy por hoy está viviendo un golpe de estado? ¿Cuál es la situación de la región en la que Níger se encuentra? ¿Cuáles son sus conflictos, sus situaciones y su importancia regional? Y finalmente, ¿qué situación internacional puede devenir de todo esto? ¿Y qué señales está reflejando el problema geopolítico y geoestratégico que se está viviendo al día de hoy alrededor de las fronteras de Níger? Exactamente dónde está y cuál es su historia. A ver, Níger es un estado del Sahel africano, del África subsahariana o el África negra, como decimos coloquialmente, justo en el centro del Sahel. A ver, África finalmente la podemos dividir con el desierto del Sahara en estos dos espacios, porque el África del norte, Egipto, Marruecos, Libia, Túnez, Argelia, finalmente es árabe, es musulmana predominantemente, aunque no necesariamente no lo es Níger, pero predominantemente musulmana, predominantemente árabe y finalmente una zona del desierto, ¿no? El norte de África, caracterizada por estos asuntos regionales y culturales, se divide del África subsahariana, como su nombre lo dice, vive debajo del Sahara, por el desierto del Sahara. Y justo debajo del Sahara, donde empieza Níger, está la zona del Sahel. El Sahel africano básicamente es esta zona geográfica debajo del desierto del Sahara, semidesértica, que une, este desierto con la sabana africana. En esa zona tenemos los siguientes estados colonizados por Francia desde el siglo XIX que van a tener esta historia común de la que vamos a hablar el día de hoy. Está Guinea, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y República Centroafricana, que son finalmente estados que fueron colonizados por Francia en la gran época de la colonización desde el siglo XIX hasta 1960. Cuando después de los periodos de guerras, entre guerras y posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la colonización deja de ser un discurso válido, se empieza a entender como humanidad que no es un proceso agradable, que los países colonizadores o las potencias colonizadoras en ese momento tienen que pasar a otra realidad y que finalmente van a descolonizar a los estados colonizados previamente, pero van a entrar a un nuevo proceso de neocolonización que más bien tiene que ver con una permanencia, sino ya como tal, como colonia permanentemente establecida en el estado, pues sí, con un asunto de explotación de recursos, de tratados un poco favorecedores para el estado africano, de alguna manera un abandono administrativo después de haber sido colonia, un abandono total administrativo en estos estados a partir de la década de los 60, en donde pues que se administren como puedan y quieran, pero con una injerencia económica, con una injerencia alrededor de este apoyo al desarrollo que más bien cambia de discurso, ¿no? Este es Níger, digamos, durante toda la etapa de la colonización hasta 1960, que es cuando se independiza y, como les digo, llega a esta etapa como de abandono administrativo que después va a venir
con una constante relación con su potencia colonizadora, Francia en este caso, en el caso de todos estos estados de los que les acabo de hablar, finalmente ex colonias francesas que al día de hoy mantienen una relación bastante cercana con Francia en temas de comercio, de apoyo humanitario, de extracción y expropiación de recursos naturales. Entonces, una relación que finalmente hemos denominado en las relaciones internacionales como neocolonialismo, es decir, nuevas formas de estar presentes en el Estado, de seguir extrayendo recurso natural, de seguir teniendo una relación favorecedora para la potencia colonizadora y poco favorecedora para el Estado-nación que en teoría es independiente desde 1960. Esa es la realidad de Níger hasta 1960 y de 1960 a 1991, evidentemente en esta crisis administrativa, pues se caracteriza por una serie de golpes de Estado en sucesión que van a intentar controlar el territorio y que van a intentar gobernar el territorio a partir de juntas militares. Eso es de 1960 hasta 1991, cuando se establece el gobierno democrático aparentemente estable en el que va a vivir Níger hasta el pasado 26 de julio. Aparentemente estable porque no significa que no haya habido otro golpe de Estado en 1998, otro golpe de Estado en 1999 y que en 2011 aparentemente, pese a que aparentemente ya se estaba, digamos, encontrando cierta estabilidad en el gobierno democrático, se vienen una serie de problemas de seguridad por la guerra civil en Libia, que justo está al norte de Níger, que es parte del Medio Oriente, de esta región del norte de África, distinta, digamos, culturalmente y lingüísticamente, pero que de alguna manera vive esta guerra civil libia en medio de un contexto de lo que se ha denominado muchas veces primavera árabe, que realmente no es necesariamente como el término lo dice, pero que tiene que ver con una serie de guerras civiles en todo el norte de África, en toda la región del Medio Oriente y que van a venir en una serie, por supuesto, de inestabilidades. Después de esta guerra civil en Libia en el 2011, que aparentemente Níger está viviendo ya cierta estabilidad en el gobierno democrático, esta guerra civil en Libia, la intervención en Libia, la muerte de Muammar Gaddafi y el descontrol absoluto que vive ese país a partir de ese momento, va a generar que una serie de grupos religiosos extremistas empiecen a tomar el control tanto en Libia como hacia el sur de Libia, es decir, en Chad, Níger y el Sahel africano. Una serie de grupos religiosos extremistas, musulmanes extremistas, que han sido denominados por la prensa internacional como grupos yihadistas por el mal uso que hacen del término yihad, que es finalmente obligación en el Islam, y eso significa para cualquier persona musulmana la obligación de predicar, como en cualquier otra religión, pero un término que ha sido mal utilizado por estos grupos religiosos sí extremistas o de alguna manera siendo utilizados con fines terroristas en ciertos casos específicos. Por lo tanto, la prensa internacional los ha llamado grupos yihadistas, pero aquí lo voy a decir así porque la prensa internacional lo ha llamado así, o les voy a decir grupos extremistas religiosos del Islam, que finalmente son grupos terroristas que empezaron a tomar espacio en toda esta región del Sahel, espacio geográfico en toda esta región del Sahel. Por lo tanto, aparentemente Níger empieza a vivir ya un sistema democrático a partir del 2011, pero sumamente caracterizado por ya una serie de problemas de seguridad a partir de la toma de espacio de estos grupos terroristas. Entonces, eso a partir del 2011 y una nueva medida francesa alrededor de la zona del Sahel en el 2019 van a empezar a generar golpes de Estado. ¿Cuál es esta medida francesa? Pues la ocupación militar del Sahel por parte de literalmente militares franceses o incluso aviones estadounidenses para tener control de o los grupos terroristas o la migración irregular, de la que vamos a hablar un poquito más adelante en el video para intentar entender el problema, digamos ya regional que se está viviendo a partir del golpe de Estado en Níger en este momento, o para mantener de alguna forma la estabilidad política en la región del Sahel occidental africano. Es que deciden Francia, digamos, aumentar la presencia militar y también presencia militar estadounidense en la zona. Eso va a empezar a provocar un descontento absoluto en finalmente los ciudadanos africanos, que va a empezar a consolidarse a través de golpes de Estado para volver a tomar el control por medio de juntas militares. En 2021, en Guinea y en Mali,
Hay un pre-intento de golpe de Estado en Níger en 2021, pero no se consolida en 2022 en Burkina Faso. Y si se dan cuenta, les estoy hablando de estados que comparten la misma historia, colonizados por Francia desde el siglo XIX hasta la década de los 60, y de ahí finalmente una serie de inestabilidad en el gobierno y de situaciones neocoloniales que van a provocar el descontento de la población y que van a intentar tomar finalmente el control nuevamente del Estado. Miren, les explico un poquito cuál es la fórmula de este proceso al que llamo neocolonización en este momento en Níger y en general el que ha vivido la región del Sahel occidental africano, que ha sido colonizado por Francia. En este momento, Francia vive de la energía eléctrica desarrollada desde la energía nuclear a partir del uranio como materia prima y del uranio nigeriano en una tercera parte. Es decir, el 70% de la energía francesa es energía nuclear basada en el uranio. Una tercera parte de ese 70% de la energía que se utiliza en Francia es nigeriana. Versus la situación para los nigerinos, la situación en Níger, en donde el 80% de la población no tiene acceso a la energía. Y quien la tiene, la obtiene de Nigeria, de su vecino del sur. Porque la verdad es que sus recursos están destinados para Francia. Otro ejemplo de esto es que, Francia tiene, digamos, la explotación y expropiación exclusiva de los recursos naturales de Níger, y así los tuvo de sus excolonias mucho tiempo, a cambio de cierto apoyo para el desarrollo para países subdesarrollados, apoyo humanitario, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay apoyo económico, pero que no necesariamente está a la par de lo que el recurso vale, a cambio de la explotación exclusiva del recurso natural. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, el valor de la unidad de uranio. Níger recibe 11 euros por el valor de esta unidad de uranio. Sin embargo, Francia lo puede revender en Europa con un valor de 200 euros. Entonces, Níger, que podría tener el control de la venta del uranio, básicamente tiene a Francia como intermediario en este momento, o lo tenía hasta el pasado 26 de julio, y de alguna manera Francia no solo puede beneficiarse del recurso, sino que puede beneficiarse monetariamente de la reventa del recurso a cambio de determinado apoyo económico para apoyo en el subdesarrollo o para el desarrollo o como apoyo humanitario. Entonces, este descontento en Níger no es único de Níger, sino que digamos que permeaba toda la región, y es un descontento general en las excolonias francesas en la región del Sahel africano, la región central del Sahel africano, que es en este caso el caso de Níger, Mali, Burkina Faso, y finalmente se fueron consolidando, como les digo, en estos golpes de Estado hasta el pasado 26 de julio, en el que se consolida el golpe de Estado en Níger por una junta militar que bajo el liderazgo de Omar Tiani, que básicamente sacan a Mohamed Bazoum, el presidente electo en Níger, del poder a través de las armas, sí, como lo es un golpe de Estado. Llegan el 26 de julio, toman a Mohamed Bazoum, lo detienen, está detenido hasta este momento, y el 28 sale esta junta militar bajo el liderazgo de Omar Tiani a decir: Níger acaba de consolidar un golpe de Estado y acabamos de tener detenido ya a Mohamed Bazoum. En este momento ya no se gobierna de esta manera. ¿Por qué y cuáles son las razones que da esta junta militar? Porque el gobierno actual no está dando resultados, no está garantizando la seguridad, estos grupos extremistas religiosos no están siendo controlados, no hay desarrollo, la gente vive en la pobreza y hay poca preocupación por el desarrollo nigerino, porque de alguna manera se están regalando nuestros recursos y se está gobernando con pleitesía hacia Francia. Esa es básicamente la razón que da la junta militar para tomar el control del golpe de Estado en Níger, para tomar el control a partir de un golpe de Estado en Níger. Y ahí es que empiezan a sonar todas las alarmas internacionales. ¿Por qué? Porque si ya había sucedido en Burkina Faso y ya había sucedido en Mali y ya había sucedido, digamos, en toda esta región central del Sahel central occidental africano, ¿por qué de repente hace tanto ruido?
y es por la posición que tiene, la posición geoestratégica y geopolítica súper importante que tiene en este momento Níger para Francia, para Europa y digamos para este enfrentamiento Oriente-Occidente que existe en el intento de controlar la política internacional. A ver, Níger lo hace en 2023 después de que Burkina Faso y Mali ya lo habían declarado. Pero empiezan a sonar todas las alarmas porque estamos hablando de que es finalmente sumamente importante para Francia tener el control de los recursos nigerinos. Entonces, en ese momento, la Confederación Económica, o digamos la Confederación Económica de Estados del Occidente Africano, deciden avisar a Níger que ya es demasiado, que le dan 15 días para que no se consolide el golpe de Estado y se regrese al orden constitucional, al orden democrático, con Mohamed Bazoum a la cabeza, o van a entrar. Dice esta organización económica de Estados Africanos Occidentales, vamos a entrar, vamos a invadir. Evidentemente sería una invasión con apoyo militar económico de Estados Unidos y Francia. Y en ese momento, Burkina Faso y Mali dicen y declaran abiertamente, en caso de que la Organización Económica de Estados del Occidente de África decida invadir con apoyo extranjero, con apoyo militar y económico extranjero, sería lo mismo que una declaración de guerra para Burkina Faso y Mali. Entonces, en ese momento estamos hablando ya de la posible detonación de una guerra regional, porque Burkina Faso y Mali, estados que habían estado viviendo exactamente la misma situación y que consolidaron un golpe de Estado desde 2021, dicen, en este momento sí se desata, vamos a entrar nosotros también, y entonces esto va a ser finalmente una guerra regional. Evidentemente estaríamos hablando de una intervención militar extranjera, porque para empezar, pese a que sean estados del occidente de África, serían otros estados y sería una intervención extranjera, pero además estaríamos hablando de que sería con recursos militares y económicos franceses y estadounidenses, por lo tanto sería una intervención militar extranjera en todos los sentidos en Níger. Y en ese momento para Burkina Faso y para Mali sería evidentemente un llamado de guerra. Burkina Faso y Mali, que en este momento se están llevando muy bien con Rusia y que de hecho acaba de tener el jefe de la Junta Militar de Burkina Faso una reunión con Putin en donde dice, bueno, requerimos el apoyo, necesitamos vender nuestros recursos, necesitamos otro socio comercial, y que en este momento Rusia está siendo bastante, digamos, benévolo con esta región de África, porque no solo es apoyo militar, sino es apoyo humanitario, es apoyo económico. Acaba de recibir una gran donación en granos esta región, y finalmente se trata de posiblemente un nuevo socio comercial para la venta del uranio, justo en un momento en el que Europa estaba intentando desligarse de la necesidad de los recursos rusos por la crisis en Ucrania. Entonces, básicamente estamos hablando de una posición geoestratégica sumamente importante para Europa e incluso para el control de la zona a partir de, sí, el crecimiento de Rusia y China como potencias emergentes que están ya teniendo relación y contacto con esta zona, evidentemente. A ver, vamos a intentar entender entonces qué está pasando en Níger. Esa es la situación interna. ¿Preocupante? Sí, por supuesto, porque estamos hablando de un golpe de Estado, que es meramente la toma de poder a través de las armas, lo que nunca es el mejor camino posible, y que puede provocar a su vez esta intervención militar extranjera y esta guerra regional que evidentemente nos llevaría al uso de las armas y al uso de la violencia alrededor de la toma de poder y alrededor de la administración pública, lo que definitivamente no es recomendable, ¿no? Y no es afortunado. Además de que se está volviendo el método común y el único método posible para los estados africanos para la toma de control y de poder. Esto evidentemente no es el mejor camino nunca, y como les digo, si genera más violencia alrededor de la toma del control y el poder del Estado, pues evidentemente no es el camino ni más favorecedor ni más seguro. Y además de esto puede generar una serie de inestabilidades políticas, porque pues no existiría un gobierno de alguna manera completamente estable y fuera de cualquier vestigio de violencia. Eso evidentemente no es lo más favorecedor. Pero fuera de esto estamos hablando de un estado como es Níger,
con más del 50% de su población, pues alrededor de 27 millones de habitantes, más del 50% por debajo de la línea pobreza, por debajo de la línea de la pobreza, con un índice de desarrollo humano que lo posiciona en el lugar 189, el antepenúltimo lugar de desarrollo humano de acuerdo al estándar de Naciones Unidas, que mide pues nivel de vida, dignidad de vida, incluso esperanza de vida, ¿no? En el lugar 189, únicamente por encima de Chad y por encima de Sudán del Sur, lo que significa que estamos hablando de una población en pobreza, una población curiosamente llena de recursos y con una serie de recursos naturales completamente destinados y cuasi regalados a Francia. Por lo tanto, estamos hablando de una población que no encuentra en la administración pública que tenía pues la seguridad del desarrollo, porque estamos hablando de una situación, una población en situación de pobreza, una población en situación de inseguridad, una población sumamente descontenta y tan descontenta que tras el golpe de Estado sale a celebrar a las calles con pancartas y letreros y finalmente sentencias en contra de Francia, que dicen Francia no, colonización no, e incluso banderas rusas, porque están encontrando, como les digo, un nuevo socio y un nuevo aliado. Entonces, definitivamente estamos hablando de esta situación interna de Níger, pero que es muy sencilla de entender como crisis geopolítica si pensamos en estas dos circunstancias. Primero, sumamente rico, un estado sumamente rico en recursos y en posibilidades, al tiempo que es sumamente pobre en cuanto a su población y que vive en el subdesarrollo y que está de alguna manera atorado ahí. Y por otro lado, con una posición geoestratégica y súper valiosa para el control de la zona desde Europa, el control del Sahel y de alguna manera, pues sí, una opción para que estas potencias regionales que les acabo de mencionar, que son Rusia y China, que ya tienen contacto con la región, pues encuentren espacio y bastiones para el control geopolítico. Y es que les explico, más allá del recurso, también la región, la zona, el espacio geográfico de Níger es sumamente importante para el control europeo porque debido a que hacia el norte está Libia y está sumamente descontrolado y se puede pasar fácilmente como migración ilegal, Níger es el paso de estos grupos de migrantes ilegales que pasan por Níger para llegar al Sahara, atravesar ahí el Sahara, es decir, pasando por el Sahel, atraviesan el Sahara, llegan a Libia, que con este descontrol no puede detener esta migración ilegal, y suben al Mediterráneo para entrar directamente a Europa. Entonces, de alguna manera es que Níger era también un muro de contención contra la migración ilegal que no le apetece a Europa. Entonces es sumamente importante el espacio geográfico porque es un muro de contención, porque es la entrada a Libia que también está descontrolado, porque es la salida al mar Mediterráneo, porque es la forma de entrar a Europa y porque definitivamente está en el centro del Sahel africano. Entonces tiene al lado a Chad, que es lo único que le queda a Francia, y al otro lado a Mali y a Burkina Faso, que definitivamente, y a Guinea, que definitivamente ya están gobernados por juntas militares, que está perdiendo completamente el control Francia. Entonces es sumamente fácil de entender como un problema geopolítico si lo vemos así. Es decir, es completamente el control de la zona perdido. Este muro de contención a la migración, este muro esta mina de recursos como el oro y el uranio, finalmente pues perdidos, porque además lo que acaba de decir la junta militar en Níger, que acaba de tomar el control, es que están detenidas las exportaciones de oro y de uranio a Francia. Además de que pues, ya se ha expulsado a una serie de franceses, porque definitivamente no quieren que tengan el control de la zona. Digamos, en términos humanitarios, al momento no es tan grave, pero sí hay una expulsión de franceses del país y además hay una restricción absoluta de la exportación de oro y de uranio, lo que definitivamente hace perder a Europa el control de la región, el bastión de la región para controlar el Sahel, digamos, el muro de contención migratorio y definitivamente toda la expropiación de recursos naturales. Por eso es que, de hecho, Francia ya declaró, pues no se va a quedar así, vamos a ver por la seguridad de
de Níger, vamos a ver por la seguridad del sistema, vamos a ver por la estabilidad política, vamos a ver por la seguridad del ciudadano y por su bienestar. Cuando lo que dice el ciudadano nigerino pues no es así, no es cierto, no es lo que interesa, no es lo que importa no es lo que importa al Estado francés, ni lo que importa a la potencia colonizadora o excolonizadora o a la potencia política internacional como son Estados Unidos y Francia. Definitivamente no es la seguridad, no es el desarrollo y no es la estabilidad política lo que les apetece contener, sino la posición y los recursos. Definitivamente una posición que por supuesto es importante para potencias emergentes como lo son Rusia y China. Pero a ver, aquí es importante decir lo siguiente como conclusión. Sí, no es el mejor camino nunca el golpe de Estado y mucho menos será el camino intentar detener un golpe de Estado a través de una intervención militar, porque eso puede devenir en una guerra regional y más allá de eso, el uso de la violencia como intervención militar es que es demasiado. Además de que estamos hablando de un Estado que curiosamente está contento con el golpe de Estado y con la junta militar a la cabeza. Por lo tanto, sí, es un camino preocupante que sea el único camino, es una situación preocupante, que sea el único camino para los estados africanos. Y lo cierto es que hay intereses geopolíticos sobre el Estado e intereses sobre los recursos. Pero también es cierto que el Estado africano puede encontrar en este problema geopolítico y en esta crisis geopolítica, que es definitivamente esta tendencia a mantener esta tendente, digamos, competencia en mantener el poder tanto en la región como en el mundo. Y esta crisis geopolítica caracterizada por este cambio de regímenes absolutos y poderosos, porque Europa y Estados Unidos están perdiendo, digamos, parte de todo este control hegemónico que tenían en distintas zonas del mundo, y esta potencia emergente con Rusia y China. Es cierto que es evidentemente una forma de demostrar esta crisis geopolítica, pero es también una oportunidad para Níger y para África en general encontrar nuevos espacios, nuevos socios y nuevas maneras de hacer uso de sus recursos. También es cierto eso. Entonces sí, es preocupante el camino, sí, definitivamente la violencia no es para nada algo que se apoya. De hecho, Rusia mismo acaba de declarar que no es lo más favorable el golpe de Estado, pero lo cierto también es que hay intereses ahí, lo cierto también es que hay intereses geopolíticos por la crisis geopolítica que se está viviendo, pero también es cierto que es una forma que tiene África de encontrar un nuevo camino probablemente, ¿no? Hay que estar preocupados por el camino de la violencia alrededor del caso, sí, pero también hay que dejar de infantilizar a África. Les voy a dejar aquí las fuentes también en las que estoy basando todo esto, las entrevistas, los debates, las noticias, digamos, todas las fuentes que tengo para hacer este análisis lo más sencillo posible, de verdad, de intentar entender básicamente lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero lo que puede pasar es que tengamos nuevas potencias regionales y nuevas potencias emergentes y nuevas potencias mundiales por esta crisis geopolítica que se está viviendo en la desestabilización de, digamos, los poderes hegemónicos ya. Y lo cierto también es que Níger está viviendo un golpe de Estado y que posiblemente la región del Sahel africano puedan vivir violencia, y eso es sumamente peligroso y eso de verdad no es recomendable. Pero también es cierto que estamos ante la posibilidad de que África tome, sí, a través de un golpe de Estado, pero una nueva administración de su Estado, y que encuentre en toda esta crisis geopolítica y en todo este problema geopolítico para las potencias una oportunidad del mejor uso de sus recursos, porque tenemos que dejar de infantilizar a África. Tenemos que dejar de decir de África que es que pobrecita y es que entonces necesita y es que entonces mejor y es que no haga por ahí y que mejor le manden unos misiles y unos coches, tanques bomba y etcétera, etcétera. O sea, y que es necesaria la invasión y que es necesaria la guerra y que es necesaria la intervención y que es necesario entonces detonar una guerra regional. Porque estaríamos hablando otra vez, o incluso en el caso de las guerras mundiales, de africanos contra africanos, matándose con armas extranjeras por razones extranjeras. Y es aquí lo que siempre les digo, pues hay pleitos que no es bueno comprar, ¿no? Es lo único que les puedo decir. Les agradezco muchísimo el tiempo, les pido por favor que lo pensemos así. Definitivamente estamos ante una crisis política, sí, estamos ante una crisis regional, no solo en Níger, y estamos ante muchos escenarios posibles.
la posibilidad de más violencia, la posibilidad de una intervención, una invasión militar, la posibilidad de una guerra regional, la posibilidad de otra vez viendo africanos contra africanos enfrentarse, o la posibilidad, sí, también del mal uso de los recursos o el abuso de los recursos naturales de África, pero también estamos ante la posibilidad de una nueva administración de los recursos y de que simplemente África, Níger particularmente, el Sahel africano y Níger particularmente encuentren en este momento una mejor forma de administrar sus recursos. Dejemos de infantilizar a África y permitámosle también tener, como lo dice la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía suficiente para determinar y tener el sistema político que le apetezca y el sistema económico que le apetezca. Más bien ahí la intervención militar extranjera es uno de los grandes miedos a partir de esta situación. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por permitirme intentar explicarles de forma sencilla todo este fenómeno. Muchas gracias por el espacio y por compartirlo cada semana. Una disculpa siempre por la tardanza, siempre, pero les prometo que estamos aquí cada semana y que vamos a ser mucho más constantes y les agradezco de verdad la confianza. Les dejo por aquí la cajita de información, todas las fuentes y de verdad les pido simplemente, hay pleitos que no es necesario comprar y hay asuntos y guerras ideológicas en las que no es necesario meternos. Simplemente hay que intentar verlo de forma objetiva e intentar ver la oportunidad que tiene Níger en este momento y la crisis que tiene Níger en este momento y la crisis que se puede detonar en toda la región del Sahel africano. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir y te recuerdo que si esta información te parece relevante, si te parece importante que cada vez seamos más los que tengamos acceso a este tipo de análisis y esta información privilegiada, nos ayudes dándole like, suscribiéndote y compartiendo en tus propias redes sociales. Yo les dejo hasta aquí, les dejo aquí mis redes sociales y nos vemos la próxima semana.